Hola, bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas Democracia Bicentenaria, un gran esfuerzo del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, junto con el proyecto ciudadano Voto CR, para hacer posible una democracia informativa que además está en pantalla, gracias a la oportunidad que nos dan medios alternativos, por supuesto medios regionales y también de televisión por cable. El día de hoy tengo la oportunidad de conversar con uno de los candidatos hacia la presidencia de la República, don Luis Alberto Cordero Arias. ¿Cómo está, don Luis Alberto? Muy bien, muy complacido de estar aquí en Tierra de Comunicadores. Sí, la Casa de la Libertad de Expresión, Así es. acá en el epicentro, cerquita de la Sabana, estamos en el Colegio de Periodistas. Don Luis Alberto, usted nace en el 53, la Costa Rica Bicentenaria en ese momento tenía un montón de estructura potente que logró hacer posible una Costa Rica que hoy es un legado. ¿Cómo vivía usted en la barriada cuando recién se empezaba a formar como un niño en la escuela? Muy contento, muy tranquilo, muy seguro. Nada de lo que tenemos hoy. Montado en la bicicleta siempre, en vacaciones y después de la escuela en la Cleto González Víquez, a la cual caminaba por, 500 metros al norte. Una Heredia apacible, llena de viejas tradiciones, muy, muy bonita. Llena de cafetales. Sí, porque no era tan grande. Todo el área donde hoy está la Universidad Nacional eran los cafetales, circundando alrededor del río Uriche. Ahí medio aprendí a nadar en las pozas. Qué doloroso, porque el Uriche está, bueno, desde que yo lo conozco, es literalmente un basurero. Así es. Desafortunadamente, como muchos otros de nuestros ríos, ¿verdad? Pero bueno, era una Heredia realmente llena de buenas costumbres, muy tradicional. Los domingos en el Parque Central las jóvenes daban vuelta en un sentido y los jóvenes daban vuelta en el otro sentido para, yo no sé si la expresión todavía se usa, pero para cuerdearse, ¿verdad? Precisamente ahí, en ese Parque Central, se arreglaron un montón de matrimonios en Heredia. Qué lindo. Los códigos eran la vista y la repetición. A mí no me tocó encontrar la mujer de mi vida ahí. Yo me la encontré en una esquina del parque. Ella de paso por Santo Domingo, exactamente en la esquina noreste del Parque Central, donde está la casa del expresidente Alfredo González Flores. Linda casa, por muy bien, cierto. sí. No tuve que hacer ese ritual de darle la vuelta, afortunadamente no. Y bueno, casi 50 años después, seguimos juntos. Sí, además abuelo, pero ya me va a contar también de esa otra etapa. Sí, cómo no. ¿Cómo fue ese salto de la escuela al colegio y cómo ya se perfilaba usted por un apetito hacia las leyes? Mire, no sé si solamente hacia las leyes, quizás más a la política, porque si bien es cierto mi formación es la del derecho, en los últimos 30 años, básicamente, si algo de derecho he leído de manera permanente es los temas de derecho constitucional, y más todavía me apasiona el estudio de los sistemas parlamentarios. Eso me llevó a hacer una maestría en la Universidad Castilla-La Mancha, España, en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa, que es más importante a veces la técnica que el derecho, y de eso quizá podemos hablar luego, Sí, a propósito he de... visto que su bandera ha sido totalmente lo que es llamar a una constituyente. Sí, sí. Eso es lo que puedo leer. Pero en el colegio ya usted experimentaba alguna, ahora que usted mezcla un poco esa formación suya básica de abogado con el derecho, ¿algún impacto en su vida ya tenía esa vida política? Digo, participó activamente en elecciones del colegio, ¿hay algo que ya le daba ese aperitivo que iba a aparecer en una papeleta presidencial en el 2022? Además, me parece que lo tengo en los genes, porque mi abuelo Juan de Dios Cordero fue un político activo, llegó a ser gobernador de la provincia de Heredia cuando las gobernaciones existían, ¿verdad? Que no eran una figura, era una figura básicamente simbólica, tenían competencias y atribuciones, pero el poder real nunca estuvo realmente en
en los gobernadores. Y mi abuelo Juan Rafael Arias, mi abuelo materno, fue 3 veces diputado, fue ministro de Gobernación de don Alfredo González Flores, igualmente perseguido por la dictadura de los Tinoco. Salvó su vida porque se escondió en Santa Bárbara de Heredia. Y fue ministro de don Cleto González Víquez, famoso por un sobrenombre que en la crisis de los años 30, en el gobierno de don Cleto González Víquez, entre 1928 y 1932, en la recesión norteamericana que arrancó por esa década, que nos pegó como país, entonces Juan Rafael Arias llamó al consumo austero, al uso racional de los alimentos, de que todos contribuyéramos como sociedad a afrontar la crisis. Entonces casi que dijo que había que comer, había que pasar a pan y agua, pero bueno, era una cosa figurada, ¿no? Entonces terminó, todo el mundo en Heredia terminó llamándole Juan Rafael Paniagua, por eso, pero bueno. Y hay más políticos en la familia sí, de mucho renombre. Sí, don Óscar Arias y yo somos primos hermanos. Él es hijo, lo mismo que sus hermanos Rodrigo y Cecilia, es hijo del tío mayor de Juan Rafael. Y mi madre es la menor de esos 8 hermanos. Y la que realmente a mí me mete en la política es mi madre, porque era una activista, siempre lo fue, del Partido Liberación Nacional. Yo me acuerdo muy chiquillo haber conocido a don Daniel Oduber en alguna reunión de la mano de mi madre y seguro haber tenido cercanía con alguien que yo no entendía mucho quién era, pero por supuesto que era alguien importante. Me causó una gran impresión porque la política se hacía de manera distinta en esos tiempos. Así que yo creo que lo tengo en los genes, pero mi primera experiencia en la política fue en el Liceo de Heredia, que tenía una tradición de, en el Día del Estudiante, elegir a un director, como que suplía al director real, y el director en el Día del Estudiante, que había que elegirlo por votación popular, a su vez elegía a su gabinete, por decirlo así, pero en realidad eran los profesores. Entonces, pero esta tradición además tenía un significado muy bonito, es que siempre los quintos años, o sea, los más viejos, por decirlo así, ganaban la elección. Yo cursaba el 4º año, fui el candidato de los 4 años, y fue la primera vez, y yo no sé si la única, en que alguien de 4º año les ganó la elección a los quintos. Qué bonito. Cosa que yo creo que nunca me perdonaron. Lo digo porque algunos de esos que estuvieron en 5º año fueron luego diputados, Víctor Julio Brenes, Alan Benavides, Luis Martínez, de los que me acuerdo, diputados heredianos, todos por Liberación Nacional, que estaban en esos 5º años que yo tuve la gran dicha de derrotarlos, porque me pareció un gran triunfo. Algo simbólico nada más, pero... Es que saben muy rico las victorias en la escuela y en el colegio. Porque, claro, porque los de 5º pasaban ninguneando a todos los demás, y bueno, cuando ya uno llega a 5º año hace exactamente lo mismo, ningunear a todos los de abajo. Pero bueno, esa fue mi primera experiencia. Pero además en los años venideros, si bien es cierto, yo nunca aspiré a un cargo de elección popular, hice un arranque hace muchos años para intentar ser diputado por Liberación Nacional, y luego desistí. Quizá no me sentía preparado como me siento hoy preparado para ser presidente de la República. Entonces me dediqué a estudiar la política, fui funcionario del primer gobierno de don Óscar Arias como viceministro de la presidencia. Ahí tuve la dicha de conocer la política en su amplia dimensión, que es la negociación, la concertación. Me correspondió dedicarle mucho tiempo a ayudarle al ministro de la presidencia, que era Rodrigo Arias, en la coordinación del gabinete presidencial, con las instituciones autónomas, pero también en las relaciones con el Poder Legislativo. Realmente, no lo digo con ninguna vanidad, pero ese fue un gobierno en que parecía que había 2 presidentes, don Óscar y don Rodrigo,
porque resolvían casi las mismas cosas y en términos prácticos la gente si acordaba a alguien, la gente son las instituciones, los sectores empresariales, en fin, para quien uno gobierna. Y además tenía una suerte también a su vez como de 2 ministros de la presidencia, porque yo también tenía facultades para comprometer al gobierno, siempre bajo la dirección del presidente Arias. Yo supongo que ese parentesco también les acercaba tanto como para en algún momento que tuvieran alguna diferencia sincerarse de una manera muy, Sí, muy práctica. Sí, sí. Pero también era muy bonito porque el tío Juan Rafael, al que le decíamos gato por el color de sus ojos, y la tía Lilian, o sea, los padres de Oscar Arias y de Rodrigo y de Cecilia, casi todos los domingos hacían unos almuerzos muy ricos ahí en San Francisco de Heredia. Y el que más disfrutaba de eso era yo, porque además me permitía conversar con el tío Gato, que había sido candidato a la vicepresidencia con don Luis Alberto Monge. Y aunque no fue un político activo, siempre estuvo muy vinculado a la actividad política. Claro, por eso digo que esto viene en la sangre. ¿Qué es lo que se comía que les sabía tan rico? Bueno, la comida de siempre, o carne, o pollo, purés. El capítulo de los postres era imperdible, porque francamente la tía Lilian se esmeraba de una manera. Y era una tertulia muy linda, que terminaba como a las 4 de la tarde, francamente, ya cuando había que tomar café y ya y volverse a la casa. Elizabeth, mi esposa, y yo disfrutábamos mucho eso, especialmente el gran afecto de la tía Lilian. Era una mujer de una calidez, de una dulzura que uno se sentía siempre muy ¿Usted bien. enamoró a su esposa o su esposa lo enamoró a usted? Yo creo que yo me enamoré de ella primero. Seguramente porque, no sé, porque fue exactamente como en las novelas esas, como de un flechazo. Nada más tardé en verla en esa esquina de la casa de don Alfredo González Flores. Yo le había tomado prestado, pero unas comillas, porque no se lo tomé prestado, no le pregunté. Agarré un carro que tenía mi hermano, mi único hermano. Yo tengo una hermana y un hermano, ambos mayores. Un Austin, parecido como a los Cooper. Es un carro inglés Sí, sí. que él había comprado, pero era muy... Era de la gente 007 del Austin, en sus inicios. Sí, sí. Y tenía el techo pintado como un tablero de ajedrez. Y claro, y hacía un escándalo. ¿verdad? Y yo me sentía un galán completo en Heredia con ese carro. Llamaba la atención, pero no por el conductor, sino por el escándalo, francamente. El Sean Connery herediano, entonces. Pues tanto así no, pero digamos. Pero seguro al llegar a esa esquina fue más el escándalo lo que le permitió a ella volver a ver y me sonrió porque y desde esa sonrisa yo me di cuenta que, y viera lo que me costó luego porque... Pero le habló ese día. No le pude hablar y después, unas semanas después, porque ella iba a estudiar con una amiga herediana, vivía en Santo Domingo, donde ahora vivimos nosotros, iba a estudiar con una amiga herediana, y no sé cuánto tiempo después, porque no había forma de saber de dónde había aparecido esa mujer que me había enamorado. Y unas semanas después, la volví a ver, yo seguro calculé por los lugares y las horas, ¿verdad? No crea, ahí sí estaba jugando como de agente secreto, ¿verdad? Lo cierto es que tanto los detalles, ella los debe recordar muy bien. Finalmente logré abordarla, creo que fue así, pedirle un número de teléfono y ahí empecé. Pero tenía novio. Entonces la cosa se puso cuesta arriba. Pero viera lo que me costó deshacerme de ese tipo. En términos figurados también, ¿verdad? No voy a pensar que algo le pasó. Y bueno, en enero de este próximo año vamos a cumplir 48 años de casados, casi 50 de estar juntos, porque estuvimos jalando como un año y 7 meses. Y bueno, yo en un aniversario, tratando de bromear, dije que el 27 de agosto, que es nuestro aniversario de novios, porque yo le pedí ser mi novia un 27 de agosto
en el costado este del Parque Nacional. Debo reconocerle que usted le da buena reputación a los hombres en esta conversación. Siempre nos dicen que somos malos para las fechas. Ajá. ¿Recuerda usted hasta el día que Sí, claro. se declaró? Bueno, tal vez no debería tomar tanto mérito por eso, porque me acuerdo muy bien que ese día el Deportivo Saprissa inauguraba su estadio. Entonces yo dije, no, más importante yo para este día es declararme con él y no ir al estadio por ser un furibundo sapricista. Pero le digo a los heredianos que nos escuchen que con el único equipo con el que yo no celebro un triunfo de Saprissa es cuando juega con Heredia. Eso respetuosamente me quedo callado, no molesto. No dice nada. No digo nada. Cosa que sí hago con mis amigos manudos, eso sí. Pero bueno, eso es una vida es parte de mi infancia. Nos casamos muy jóvenes y seguimos trabajando. Yo no había terminado, estaba recién empezando a estudiar Derecho. Y aquí estamos, 3 hijos y casi 6 nietos, no, 6 nietos. Viene uno de camino. Sí, una. El sábado pasado supimos que es una nieta, entonces ya empatamos, vamos a empatar 3 nietos varones y ahora 3 chicas. Qué lindo. Desde luego que la Isabela, que fue la primera de las nietas, Camila también, ambas, pero sobre todo Isabela a mí me tiene chocho completamente, puede hacer conmigo lo que ella quiera, literalmente lo que ella quiera. Y es una expresión muy linda de afecto y además tiene una personalidad muy parecida a la de la abuela. Son muy dulces y llenas de detalles y les gustan, no sé, casi las mismas cosas. Es impresionante de verdad lo que la genética puede demostrarle a uno así en la vida diaria. Cuando uno empieza a ver rasgos y comportamientos y uno dice, pero esa chiquita ahora va a cumplir 4 años, pero desde muy chiquita tenía grandes afinidades con su abuela. Qué bonito, qué bonito. Don Luis, hay algo que me llama mucho la atención y es que de algún modo usted fue una persona que siempre el Partido de Liberación Nacional le fue muy natural en ese momento. ¿Cómo significó, sobre todo este año, naufragar en nuevas aguas? Mire, muy extraño. Esa es prácticamente la pregunta que más me han hecho. No significa eso que yo... No se la pido como una respuesta política, sino más bien como algo más cualitativo suyo, de vivencia personal. Sí, claro. Habiendo relatado esos primeros pasos, por decirlo así, con mi madre en Liberación Nacional, acompañándola, yo probablemente acompañándola forzado, yo no creo que yo haya tenido nada que opinar en eso, o iba. Mi paso por Liberación Nacional se mantuvo hasta hace muy poco tiempo. Ya mencioné que fui funcionario del primer gobierno de don Oscar. Y desde hace mucho rato, tanto mi esposa como yo habíamos venido dándonos cuenta que Liberación Nacional, a mi juicio, se había cansado de pensar, se había cansado de renovarse. Probablemente casi todos los partidos políticos del país. Se quedaron estáticos en el tiempo, casi sin responder a las nuevas demandas ciudadanas, que son muchas y muy variadas, especialmente porque obviamente un partido que tiene 70 años, porque es del 51, tiene 70 años de fundado, tenía toda la obligación de acomodarse ideológicamente al signo de los tiempos. Cerró su instituto de formación política hace muchos años, dejó de capacitar a su dirigencia y especialmente se enfrascó en una lucha, en una serie de luchas internas que lo debilitaron. Fue perdiendo gradualmente la confianza de los costarricenses. El Partido de Liberación Nacional, antes de esta elección, probablemente no representaba más del 15% de intención de voto. Cuando ganaba fácilmente las elecciones con entre 42 y 46% de la votación. La votación de doña Laura Chinchilla y la inmediata anterior en el segundo gobierno de don Oscar Arias
apenas superaron el 40%. Fue la última vez que casi vimos una elección de esas. Y además, en esta campaña, como en la campaña inmediata anterior, estuvimos apoyando a don Antonio Álvarez de Santi porque sentimos que don José María Figueres no nos representaba. Siendo en esta oportunidad, de nuevo, don José María precandidato en esa convención interna con Rolando Araya, Carlos Ricardo Benavides, Roberto Thompson y Claudio Alpizar, igual no nos representó. Nos apuntamos por Carlos Ricardo Benavides porque entendemos y seguimos pensando que es el líder que Liberación necesitaba. Bueno, y una mayoría de liberacionistas optó por José María Figueres, y a mí me parece, y lo digo con mucho pesar, Liberación Nacional va a perder la elección y ese va a ser el inicio del fin. Liberación necesitaba un cambio radical y eso empezaba por un candidato distinto. Carlos Valenciano, Camer y yo somos amigos desde hace 30 años. Yo estaba trabajando con él, llegué poco después de sus primeros pasos con el movimiento libertario, al que prácticamente reconstruyó desde sus cenizas, donde lo habían dejado algunos dirigentes irresponsables que hoy le piden el voto, dizque a los liberales que aún lo siguen, eso lo dicen ellos, como Otto Guevara, de eso estoy hablando, y Federico Malavasi. Y lo inspiró el rescate de una agrupación política que había llegado a tener el tercer puesto, la tercera fuerza política del país. En algún momento alcanzó un 20% de la votación. Eligió 9 legisladores, tuvo una dirigencia a nivel nacional. Desde una perspectiva ideológica muy distinta al sentir costarricense. Los liberales en todas partes del mundo creen que el Estado está al servicio de la empresa privada y que debería ser chiquitito, eficiente pero pequeño. Y además están casi en contra de todas lo que ellos consideran que son libertades intocables. Los costarricenses somos gente muy ubicada en el centro, no nos gustan los extremos. Eso me dicen todos. Pero es que así somos, ¿verdad? Yo creo que a veces es un poco hipócrita, don Luis, porque muchos de los que dicen estar en el centro nunca han tenido ideas verdaderamente de centro. Y muchos que dicen que están en ese centro han propiciado decisiones que están más bien muy cerca de una derecha bastante radical. Pero bueno, Sí. eso es otra conversación. Sí, pero importante, perdóname, Malmo. Importante porque estar en el centro sin sesgos ideológicos es básicamente poner la dignidad humana en el centro de las políticas públicas. Yo no me desgasto en consideraciones ideológicas, que entiendo muy bien porque he estudiado eso, pero no me desgasto en eso ni me desgasto defendiendo si el nuevo movimiento libertario es de centro o no, pero sí lo es. Prefiero decir que va a ser un partido humanista. Si alguien insiste en las preguntas, le voy a decir que va a ser más un partido socialdemócrata de centro que no de izquierda ni de derecha, y que va a poner la dignidad de la persona humana en el foco, en la prioridad de toda la política pública que promulgue. Por eso, yo tuve la oportunidad de entrevistar a don Carlos antes de que tomara la decisión de retirarse. Y sí, él nos daba ese argumento desde las humanidades. Don Luis, muchos costarricenses quisieran conocerle más en su vida cotidiana. ¿Cómo es un día común? ¿A qué hora se levanta? ¿Y cuáles son de sus cosas predilectas? me levanto muy temprano, como a las 5 de la mañana, porque el desayuno es mi comida favorita y a pesar de que, gracias a Dios y a nuestro esfuerzo, podemos cenar bien, cosa que no sucede con una gran mayoría de las familias costarricenses. Gallo Pinto, entonces. Gallo pinto,
huevos y jugo y tostadas y 2 tazas de café. Qué rico, ¿eh? Siempre el mismo café, siempre la misma marca. No la voy a decir porque no voy a decir que creen que es un patrocinador de la campaña, ¿verdad? Me gusta ver los periódicos en su La versión impresa. impresa y algunos de las digitales, ver las noticias. Toda la vida he empezado a leer los periódicos de atrás para adelante. O sea que me entero primero de los deportes que de cualquier otra cosa, ¿verdad? Esa costumbre la tenemos nosotros también, los periodistas, porque ¿Verdad? usualmente Mire. la prensa escrita es algo que nos llama mucho la atención y en los inicios casi todos los periodistas tenemos una predilección sobre los deportes. ¿Está viendo alguna serie en este momento, don Luis? Sí, acabamos de terminar de ver que nos tomó varias semanas. La de Luis Miguel, porque además es un hombre con una vida muy agitada, ¿verdad? Pero un gran cantante. Poco conocido, poco conocido. Poco conocida, sí. Nos pareció una producción transparente, inclusive muy franca, ¿verdad? Si uno se fija en los créditos, ¿verdad? Al final, él es uno de los productores, o sea que no fue que le hicieron una película, una serie sin consultarle nada, todo lo contrario, me imagino que gran cantidad de las cosas que están ahí. ¿Está leyendo algún libro en este momento? Acabo de terminar, a ver, espere, porque me está preguntando 2 cosas a la vez. Así es la televisión, se va rápido el tiempo, don Luis. Sí, así se Tiene va. que acostumbrarse. Así se va rápido el tiempo. No, en este instante no estoy leyendo ningún libro porque tengo que conseguir el último libro de Sergio Ramírez Mercado. Ese que terminó de agitar la ira de este aspirante de dictador que tenemos ahí arriba. Y digo aspirante de dictador porque en realidad el calificativo que tiene que tener es el de genocida, pero es aspirante a dictador. Me decía don Luis Guillermo Solís en una entrevista que le hice hace mucho tiempo antes de que llegara a la presidencia de la República, que cuando don Oscar estaba negociando en Esquipulas, nunca le dijo señor presidente, porque así se tratan entre mandatarios. Y la palabra que utilizaba era específicamente esa, mandatario le decía al presidente Ortega. Sí. Don Luis, esta oportunidad que tienen las personas de conocer su vida es muy importante para nosotros y veo que tiene un detalle más que contarme, dígame. No, que el último libro que leí, porque desde que empecé en esta campaña solo estoy leyendo otras cosas. El último libro que leí fue el de Carlos Cortés, otro periodista, El año de la ira, que les recomiendo a los costarricenses que no conocen ese episodio oscuro de la vida política del país entre los años 1915 a 1920. Y él prometió seguir escribiendo, no lo dijo en ese libro, lo dijo en una entrevista con un periódico, qué pasó en los siguientes años, en la década de los 20, cuando Costa Rica enterró la memoria de los años anteriores con el derrocamiento de Alfredo González Flores y el recrudecimiento de la represión y el robo por los Tinoco. Yo en mi casa siempre escuché hablar que cuando alguien moría se decía, a pesar de sus defectos o alguna cosa, que decía un refrán o un dicho que no había muerto malo. Y yo cuando pienso en esa época de represión, digo, sí, claro que hay unos muertos muy malos, como los Tinoco, no solo porque persiguieron a mi familia, sino porque además postraron al país en una situación terrible de la cual no tenemos mucha memoria. Y Carlos Cortés tuvo no solo la valentía, sino además la genialidad de escribir un libro extraordinariamente lúcido, que lo recomiendo mucho. Pero desde entonces, de lo único que estoy leyendo es sobre derecho constitucional. Pues bueno, ya hablaremos de eso en una segunda parte de la entrevista que vamos a tener. Más bien, muchas gracias por brindarnos la oportunidad de adentrar un poco en su vida y de conocer aquel momento en el que en un automóvil ruidoso usted decidió volcar su mirada a quien sería el amor de su vida. Sí. Hay que terminar de notar el detalle que fue la sonrisa lo que... Ahí sí me di, este hombre está perdido ya. Pues bueno, hemos tenido la oportunidad de conocer a don Luis, candidato del Movimiento Libertario y también una persona apasionada por su vida de diferentes aspectos que ha podido experimentar. Esto es Perspectivas, un trabajo lindísimo del Colegio de Periodistas junto con Votos CR.